Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a Acceso Directo, el magazine interactivo de Señal Colombia. Seguramente muchos de ustedes habrán escuchado hablar de un trastorno que cada vez es más frecuente en Colombia. Se trata del déficit de atención. Ese es nuestro tema de hoy. Hoy, en Acceso Directo, el déficit de atención en los niños es cada vez más frecuente en Colombia. ¿Qué es? ¿Cómo se diagnostica y qué se puede hacer para que esta condición no se salga de las manos? Es supremamente difícil porque todo el mundo lo ve como un problema. Todos hablan en Acceso Directo. Bien, para hablar del déficit de atención hemos invitado esta noche a la neuropsicóloga Diana Alfaro, una especialista en el tema, quien trabaja en el Instituto de Neurociencias Aplicadas. Diana, buenas noches. Buenas noches, Beatriz, ¿cómo estás? Bien, gracias por estar con nosotros. También hemos invitado a una pareja de esposos integrada por los ingenieros Rocío Pacheco y Rodrigo Muñoz. Ellos son los padres de un niño de 7 años a quien le fue diagnosticado déficit de atención. Buenas noches, Rocío, Rodrigo. Beatriz, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Bueno, todos los que tengan preguntas, inquietudes, experiencias y aportes sobre el déficit de atención, por favor pueden comunicarse con nosotros al 337-7490 o al 018-952-352. También pueden conectarse al chat en www.senalcolombia.tv o escribirnos a través de Facebook, también al correo electrónico accesodirecto@rtbc.gov.co. Empecemos por lo elemental. Varias preguntas sobre este tema, el déficit de atención. ¿Cómo lo podemos definir, Diana? Es una dificultad para que tú puedas centrar la mente en una actividad específica. Los niños que tienen déficit de atención entonces se caracterizan por esa dificultad para hacer ¿qué? Para mantenerse en el desarrollo de una tarea. Pero entonces el déficit de atención tiene algunos síntomas comportamentales. Por ejemplo, está el niño inatento, que es el que está en clase y el profesor no se da cuenta y pasa desapercibido, sino que en lugar de estar copiando, está haciendo dibujitos en el cuaderno y está mirando para otra parte. Está el niño que es hiperactivo, ¿sí? O la impulsividad en los niños. Cuando un niño es muy impulsivo. Que es el niño que se mueve todo el tiempo en clase, que salta para un lado, se sube en la silla y la profesora está: Juanito, bájate de la silla, Juanito, no le pegas a tu compañero, Juanito, guarda los lápices. Sí, ahora la dificultad creo yo radica en cómo diferenciar un niño que tiene muchos problemas, que es hiperactivo, que se mueve mucho, que de pronto es vago, que de pronto habla a destiempo, que se tiene que parar durante la clase, que no se puede concentrar. ¿Cuándo se trata del síndrome y cuándo no lo es? Porque hay niños que pueden tener algunas de esas características y no tener el síndrome. Mira, por la investigación que hemos hecho en el Instituto de Neurociencias dentro del equipo científico, nos dimos cuenta que los niños con déficit de atención no solamente tienen uno de esos síntomas comportamentales que ya te mencioné, que es inatención, hiperactividad e impulsividad, sino que además tienen muy comprometida la habilidad de función ejecutiva, que es la capacidad que tiene el niño para autoadministrarse, donde está la capacidad de motivarse, poner atención, planear y ejecutar cualquier tarea. Un ejemplo, a ver, concreto. Un ejemplo, el niño que se pone a hacer una tarea de matemáticas y entonces no sabe qué tiene que hacer primero o cómo la va a hacer. Y se queda toda la tarde haciendo la tarea de matemáticas porque no mide el tiempo y no lo organiza. Y Su dejó de tiempo hacer el psicológico es muy diferente al tiempo real. Correcto. Bueno, ¿cómo diferenciar un niño quieto, un niño necio o muy inquieto del déficit de atención? Precisamente, Beatriz, un niño con déficit de atención tiene uno de los 3 síntomas comportamentales y además comprometida alguna habilidad de función ejecutiva. Y esa diferenciación se tiene que hacer por medio de una valoración realizada por especialistas en un equipo interdisciplinario. Sí, los factores que inciden en este déficit, ¿de dónde viene este déficit? No hay una causa establecida, pero hay factores relacionados. Por ejemplo, hay factores médicos que están en el desarrollo del embarazo de la madre, la depresión, la ansiedad, cualquier cambio metabólico, infecciones durante el embarazo, cualquier dificultad en el parto, hacen que se interfiera la maduración del cerebrito en el niño y podría ser una consecuencia. Otra de las causas relacionadas es la herencia. Hay un gran índice de prevalencia en ese sentido. Herencia, bueno, ¿el alcoholismo y la drogadicción de los padres se convierten en un factor genético en este caso? Genético, la drogadicción y el alcoholismo son sustancias que alteran tu sistema. Por ende, si estás embarazada y consumes alcohol o consumes droga o fumas, consumes tabaco,
Eso va a afectar definitivamente la maduración del cerebro del niño. Bueno, ya ven que es un tema complejo y que afecta, no sé, es un tema creciente en Colombia. Tenemos una estadística de una proporción de los niños colombianos que sufren de este déficit. Más o menos entre un 5 y 20%, 5 a 20%. más o menos, en una Bueno, escala. un problema muy serio. Rocío y Rodrigo, vamos a hablar del caso de ustedes. Rodrigo, ¿cómo se dieron cuenta que su niño tenía este déficit de atención? Bueno, al principio yo creo que es muy difícil aceptarlo, pero se manifiestan muchas conductas que están relacionadas con el concepto que acaba de dar Diana, ¿no? ¿Qué fue lo primero que ustedes notaron en el niño? Que se demoraba quizás haciendo sus tareas básicas, comer, bañarse, vestirse, Se demoraba mucho. sí. Bueno, ¿qué otra cosa, Rocío? ¿Qué otra cosa notaron que les llamó la atención? Como que básicamente y donde como que empezamos a notar que había algo diferente. Daniel es nuestro hijo mayor y pues nosotros papás primerizos pues nos parece normal, ¿no? Entonces el tema se empieza como a ser más evidente cuando el niño entra al colegio, porque ya los profesores empiezan, hay una media como de los niños de cómo es un promedio de niños de X edad, cómo se comportan. Entonces ya empezaron los profesores a decir, no, es que Daniel se levanta, es que Daniel se para, es que no permanece mucho tiempo concentrado. Entonces ese tipo de cosas como que ya cuando está sobre una media ya empieza a decir uno, aquí hay algo que de pronto no está funcionando en la misma medida que los demás niños. Cuando el niño entró al colegio, ¿se le agudizó, Rodrigo, el problema? ¿Se le agudizó en el sentido de que él empezó a sentirse más nervioso, angustiado, deprimido? ¿Alguna reacción? Yo creo que lo principal es el hecho de demorarse en la actividad como tal Ya. y el hecho de que pierda la atención en lo que está haciendo muy rápidamente. Sin embargo, al principio no estábamos tan preocupados porque en realidad si uno ve el común de los niños es muy fácil que se distraiga, así que era un problema que quizás es parte de lo que puede ser un niño cualquiera del común hoy en día, nada más que es más acentuado. Y pues definitivamente que lo principal es reconocerlo. Yo creo que ahí está el fondo del asunto. Muchos padres se niegan a reconocer el problema. Yo pensaría que sí. ¿Qué consecuencias tiene ese hecho de no reconocer el problema y retrasar el tratamiento? El no reconocerlo hace que quizás se diagnostique muy tarde el problema. Y pues cuando se diagnostica tarde el problema me parece que va a ser mucho más complicado el proceso terapéutico del niño. ¿Cómo es el niño de ustedes? Porque tengo entendido que los niños que sufren de este déficit de atención, que los toman como un verdadero problema en los colegios, en realidad son niños súper inteligentes y Muy súper inteligentes. sensibles. Daniel Muy es un niño muy inteligentes. tierno, ¿Sí? él es súper tierno, es súper cariñoso con nosotros. Sin embargo, hay algunas cosas que se manifiestan en niños que tienen déficit de atención. Y por ejemplo, a nuestro hijo a veces le cuesta trabajo manifestar todo lo que siente. Y aunque es un niño sensible, le cuesta trabajo a veces demostrar y eso le puede generar, por ejemplo, ansiedad. Daniel es un niño brillante, es un niño muy inteligente, y lo que nosotros estamos buscando hacer es como tratar de potencializar sus cualidades en la medida en que vamos trabajando con las dificultades que tiene. Sí, Diana, no sé, tú que sí trabajas en el tema, tengo entendido que grandes genios de la historia como Einstein, por ejemplo, sufrían de este síndrome. Sí, mira, los perfiles son muy diferentes, son bastante heterogéneos de por sí. Un niño con déficit de atención puede tener muy buenas capacidades intelectuales, pero también hay comorbilidades o dificultades paralelas al déficit con los niños. Hay algunos niños con déficit de atención que tienen dificultades de aprendizaje específicas en lectura o escritura, por ejemplo, dificultades motrices en motricidad fina, o algunas dificultades a nivel afectivo como ansiedad o depresión. Bueno, muy bien, este es nuestro tema de hoy. Ya hemos comenzado a recibir mensajes en el chat, ya los vamos a leer. Y tenemos aquí a Paola en la línea. Paola, buenas noches. ¿Aló, Paola?